Buenas tardes, mi nombre es Angie Bonifacio. En esta oportunidad mi grupo va a exponer acerca de la empresa San Antonio y su reinvención como estrategia. Voy a comenzar hablando del PESTEL. Primero hablaré del factor político. El 15 de marzo del año 2020, el Estado peruano decreta cuarentena obligatoria y ningún restaurante o café podía abrir sus puertas, porque las personas solamente podían salir para adquirir bienes de primera necesidad. Es por eso que la empresa San Antonio tiene que cerrar sus puertas y ya no recibía ningún cliente más. Otro punto que tenemos en político es que después de 2 meses el, el Estado peruano permite que los restaurantes y negocios afines retomen los negocios, pero solamente haciendo delivery. Con lo cual la empresa ya había decidido que iba a abrir una tienda aparte de hacer delivery de la pastelería, porque si no su negocio no iba a poder seguir continuando debido a la pandemia. Después tenemos el factor económico. En este tenemos las medidas que tomó el gobierno debido a la cuarentena del 2020. Mm, los negocios al retomar su rubro solamente estaban sobreviviendo porque hacían deliveries. Es por eso que las MIPES y las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas, entran en una crisis y solamente estaban sobreviviendo en sus negocios. Y después tenemos que, debido a la crisis que estaban atravesando las micro y pequeñas empresas y las medianas también, el gobierno decide crear un programa que es el Reactiva Perú, que beneficia a un 20% de las pymes. En factor social tenemos que el virus, que el 6 de marzo es cuando el expresidente Martín Vizcarra anuncia que había el primer caso COVID en el Perú. La empresa ya había estado planificando qué iba a hacer si es que ese virus llegaba a Perú, así que no les tomó fríos, ya habían estado planificando porque habían estado analizando el entorno. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Stephanie Segarra, soy integrante del grupo 1. Voy a continuar acerca de la evaluación PESTEL que mi compañera me antecedió. En este caso me tocó hablar acerca de los factores tecnológicos que impactaron en la panadería San Antonio y su reinvención de negocio. Primer punto, lo que puedo observar es que ya de por sí la panadería San Antonio tenía un uso de sus maquinarias en lo que ellos efectivamente producían postres, pasteles, panes, sándwiches, etc. Ya de por sí su maquinaria iba a tener una obsolencia por ese uso en algún momento y ellos iban a tener lo que era un importe para justamente reparar o renovar o cuidar ese tipo de obsolencia. Pero, ¿qué pasa cuando no es un uso masivo? Entonces ellos iban a tener ese impacto de que quizás la maquinaria, por el poco uso que tenía, iba a poder impactar más el tema de cuidado, ¿no? Que iba a generar lo que era un gasto adicional. Que dentro de la pandemia muchos negocios se vieron afectados. ¿Por qué? Porque vivían justamente de las ventas que ellos generaban como marca, ¿no? Otro impacto también que podía tener en el tema tecnológico era el tema de las nuevas maquinarias que iban a tener que implementar, porque ellos iban a convertirse en un mini market. Quizás muchos de sus colaboradores no iban a saber el uso de ello y por ende iban a tener que generar una capacitación corta quizás, pero esa capacitación pues también iba a tener un tiempo en el cual ellos tenían que estar en marcha para poder seguir generando sus ingresos, ¿no? Ya de por sí sabemos que la panadería de San Antonio de por sí es una marca conocida, tienen lo que es todo el tema de redes sociales, entonces conocen del tema, pero es muy distinto saber eso a quizás el uso de maquinarias que tiene otro aspecto, ¿no? Y por ende ese tipo de tecnologías, tanto para cuidado como para enseñar, iba a generar un gasto de capacitación.
Ahora, en el tema de factor ecológico, ya de por sí sabemos que las familias peruanas, muy pocas familias peruanas, conocen el concepto de reciclaje. Separar botellas, separar cartones, separar papeles, etcétera. No es muy común en el tema de familias peruanas poder hacer reciclaje. Sin embargo, lo que pudimos, o bueno, lo que pude extraer de información en el diario El Peruano, en las noticias, fue que de por sí el tema del reciclaje era un tema muy tocado, ¿no? Como les comenté. Pero ¿qué pasa con el tema de una mascarilla, un guante quirúrgico o lo que es un protector facial, que ahora es nuestro outfit, podría decirse, de manera diaria para cualquier cosa? ¿Qué pasa? Que ese tipo de mascarillas tiene otro tipo de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, no es que vas y tú tiras la mascarilla y ya está, se quedó ahí, no. Sin embargo, vemos alrededor de las calles que sí sucede eso, vemos mascarillas tiradas y todo ello. Ahora, ¿cuánto tiempo demora una mascarilla o un guante quirúrgico en reciclarse, perdón? Según el diario El Peruano, demora una mascarilla 400 años para degradarse y los guantes 30. Eso quiere decir que el Perú celebraría su tercer bicentenario para poder decir que quizás la mascarilla de ayer o anteayer tú ya la reciclaste. Entonces, imagínense ese concepto, ¿no? E implementar ese concepto en muchos peruanos que quizás no lo tienen o desconocen o quizás no es un hábito natural. En el factor legal, por ejemplo, ¿qué pasó hace poco? Tuvimos las grandes elecciones gerenciales para el cambio de presidencia. Entonces, esto afectaría de por sí que sí, porque entra un nuevo gobierno, entra una nueva ideología, quizás priorizan otras cosas, dejan de repente a las empresas o ciertas cosas o ciertos aspectos que ya tenía un gobierno anterior en stop, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente el expresidente Martín Vizcarra convoca elecciones para el 11 de abril del 2021, como pudimos ver en el Día de la República, que fue y es incluso hasta el momento algo que está afectando la estabilidad económica de nuestro país. Ahora, como conocemos, todo negocio tiene lo que es una fiscalización laboral por la SUNAFI. A ello, ellos implementaron un nuevo ejercicio, un nuevo protocolo para poder atender la atención. Eso también lo vimos en lo pude ver en la página www.gov.pe, en el cual puedo observar que ya había una nueva implementación, distanciamiento social, tema de cuidado de temperatura, entre otros. Entonces, eso también genera un gasto para quizás aquellos negocios que por el momento, por la misma pandemia, ¿no? Quizás no tenían previstos esos gastos, ¿no? Entonces, esos son los factores que he podido ver, ¿no? Con mi compañera. Y para ello va a continuar mi compañera adicional que va a seguir exponiendo. Muchas gracias. Hola a todos, soy Ani Huarcaña y vamos a revisar las 5 fuerzas de Porter. Por medio de esta herramienta vamos a determinar la posición de la empresa frente a su sector económico. Como punto 1 tenemos el análisis del poder de negociación con los proveedores. Los principales insumos de panadería son trigo, harina y lácteos. Un punto de inflexión es el trigo. Este, al ser importado, presenta variabilidad de precios frente al tipo de cambio, por lo que San Antonio se ve obligado a negociar compras por volumen para mejorar sus costos. En el sector existen varios proveedores de insumos para panadería, pero no necesariamente con la misma calidad. Los principales insumos para mini market, por ejemplo las despensas, carnes, licores, la proveeduría es bastante amplia, por lo que existe mayor poder de negociación. Por último, si consideramos el factor humano como proveedor, existe una alta tendencia hacia la profesionalización. En este sentido, la oferta es bastante limitada. Como segundo punto tenemos el análisis de los compradores. En el sector de panadería y pastelería, el momento más concurrido es la hora del desayuno y el lunch. En este sentido, San Antonio se caracteriza por tener productos de buena calidad, donde sus clientes están dispuestos a pagar el precio por darse un mejor gusto. San Antonio siempre busca la diferenciación e innovación para mantener la fidelización de sus clientes. Por ejemplo, en la actualidad el comprador tiene muchas opciones de panaderías, pero pocas en cuanto al concepto unificado de panadería y market como lo tiene San Antonio.
Como tercer punto tenemos el análisis de los productos sustitutos. Existe una gran cantidad de productos sustitutos, pero posiblemente de menor calidad. Los sustitutos tienen mayores puntos de venta y en estos dos últimos años se han ido incrementando. Los productos sustitutos son altamente recordados por el consumidor, a diferencia de las panaderías que no son tan recordadas, a excepción de las ya conocidas como Don Mamino, Wilton's o Blare. Como cuarto punto tenemos el análisis de la amenaza de los competidores. Los competidores actuales presentan un bajo o nulo nivel de integración horizontal con competidores y vertical con proveedores y canales de distribución. Salvo la venta de modalidad vía delivery, no existe señales de integración en competidores actuales. Los competidores actuales han mostrado una respuesta mínima en el pasado frente a nuevos competidores. San Antonio se reinventó, incluyendo una unidad de negocio como es el mini market dentro de la pastelería. Como quinto y último punto tenemos el análisis de la rivalidad del sector. La experiencia en el sector tiene un alto impacto en los costos de producción. Esto es relevante pues permite garantizar tanto costos de producción como gastos de operación bajos o razonables para el sector. Una deficiente gestión de costos tiene un impacto considerable en el precio o el margen del producto. Buenas, profesor. Soy Ashley Meléndez y yo le voy a hablar un poquito sobre las oportunidades y amenazas que se pueden ver en la matriz F. Como podemos observar en las oportunidades tenemos la tasa de crecimiento poblacional, la creación de nuevas tiendas del mismo sector, los nuevos canales digitales, como también las nuevas tecnologías, el cambio de estilo de vida, el crecimiento del sector atendido y como la necesidad de intermediarios. En lo que es el valor ponderado, hay 3 de mayor valor, que es la gran cantidad de proveedores, como también la gran cantidad de compradores, y por último las alianzas estratégicas que hay para todo el sector. En las amenazas podemos observar que tenemos los productos sustitutos, la gran competencia del sector, los descuentos especiales, la baja publicidad, los nuevos entrantes del sector, el nivel tecnológico, el nivel de rotación de los productos y al final el nivel de diversidad. Los 3 valores de amenazas ponderados con mayor cantidad son el bajo nivel de crecimiento en las redes sociales, como también el crecimiento de mayor comprador que se van a los precios bajos y los productos similares que hay en este sector. Interpretación del peso ponderado total. El balance de la evaluación de factores externos es de 2.24, debajo del valor promedio de 2.5, más el valor de las oportunidades sigue siendo superior al valor de las amenazas, lo cual indica un entorno favorable para la empresa sin dejar de lado el reforzamiento de las debilidades de la misma. Impacto de los resultados en la empresa. Hemos dividido en un cuadro de datos de reacción propuesta y de impacto esperado. Alta cantidad de proveedores en el sector. La reacción propuesta sería filtrar los mejores proveedores de insumos para tener una mejor calidad en el producto y así tener un impacto de incremento de ingresos. Alta cantidad de los compradores en el sector. La reacción propuesta sería fidelizar al cliente a través de acciones estratégicas de retención y así tener un impacto de incremento de ingresos. Alianzas estratégicas. La reacción propuesta sería promover alianzas con aquellas empresas que puedan aportar algo a la empresa y así tener un impacto de incremento de inversiones. Baja publicidad. La reacción propuesta sería ampliar el marketing digital en la empresa y tener un impacto de incremento de inversiones e ingresos. Bajo nivel de movimiento por las redes sociales, reacción propuesta sería estar a la vanguardia en las distintas redes sociales para tener un impacto de incremento de ingresos y finalmente gran cantidad de compradores motivados por bajos precios. La reacción propuesta sería lanzar nuevos productos tratando de llegar a más audiencia
y tener un impacto de incremento de ingresos.